Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el director de Culturas Populares, Mardonio Carballo, porque muchas cosas nos preguntamos, creemos que las hemos resuelto en materia de pueblos indígenas, de pueblos originarios. Hay 350 millones de personas con estas características y al parecer todo marcha en todas partes del mundo y en México también, pero también cada día nos encontramos documentando casos por los trabajos periodísticos de violación de derechos humanos, de despojo de tierras, de no tener un lugar específico para las lenguas indígenas en nuestro país. Mardonio, gracias por estar aquí en Debate 22. Javier Aranda, me da muchísimo gusto saludarte. Celebro tu regreso a las pantallas. Es sin duda tu voz y tu pensamiento parte de lo que se extrañaba en la televisión pública de México. Muchísimas gracias, Mardonio. Pues tú eres de los pioneros, de los militantes que han llevado con orgullo, digamos, tu origen a todas partes. Has puesto, digamos, en la mesa de la cultura y de la política el tema del mundo indígena a través de la recuperación de usos, costumbres y del propio idioma. ¿Qué tan difícil te ha resultado, Mardonio? Pues mira, yo creo que es una situación que enfrentan las lenguas que llamamos minoritarias. En todo nuestro país se hablan 69 idiomas, incluido el castellano, como la lengua que nos fue heredada, pero 68 lenguas originarias. Entonces, si son 69 lenguas las que se hablan en nuestro país y por lo menos en los medios de comunicación aparece solo uno de esos idiomas, entonces algo está ocurriendo, ¿no? También, sin echar campanas al vuelo, pienso, Javier, que ha ocurrido, pues ha corrido demasiada agua bajo este puente, porque el otro día yo veía un concierto de una banda de ska en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, y yo decía, híjole, esto era impensable hace 20 años, cuando comenzamos en la brega de esto, también, obviamente, secundados y por otras personas que antes abrieron también camino, pero eso hace 20 años era impensable, que una banda de ska, reuniendo a gente que habla no solo el idioma zoque, que era el idioma en la que cantaba esta banda, pudiese reunir a gente que ya no solo simpatiza, no solo con los pueblos indígenas, no solo con los idiomas, no solo con el rock o la música hecha en esas lenguas, sino que ya concita a una población que está buscando entre los géneros distintos posibilidades nuevas de escucha, y eso me parece importante. Se ha creado un público y me parece importantísimo, Javier. Sin duda alguna, pero también tenemos zonas muy desprotegidas y ahora con la pandemia del COVID vemos que las propias comunidades se encapsulan, digamos, porque no tienen suficientes recursos económicos ni en materia de salud, como que no hemos avanzado como debiéramos hacerlo. Sí, pues yo creo que es una de esas deudas que se tienen pendientes, de las famosas deudas históricas de un país como este, que forjándose a partir de una nacionalidad o digamos, a un camino que se hizo para ponderar un idioma, para ponderar a un país, la unificación de un país fue en detrimento de las lenguas indígenas de nuestro país y en detrimento de los pueblos. En este momento, por supuesto, hay muchísimos. Yo acabo justo de hacer una visita a la Huasteca Veracruzana, de donde soy originario, a visitar a mi padre, y muchas de las comunidades literalmente están cerradas, haciendo sus propios protocolos sanitarios para evitar los riesgos de contagio que en este momento, por dada la letalidad y el alto grado de contagio del COVID, pues sería terrible que un virus como este llegase en estos momentos a poblaciones alejadas de todo. O sea, no estoy mintiendo, ni nadie dirá que estoy mintiendo, porque es la realidad de un país, ¿no? Los pueblos indígenas pues han sido sometidos a un empobrecimiento estructural de hace mucho tiempo, ¿no? Siempre ponderamos, Javier, la lengua, ¿no? Como una especie, y efectivamente en la lengua hay una vitalidad
que acusa la vitalidad de un pueblo, pero también es cierto que a veces nos quedamos solo en ese romance de la lengua, cuando tendríamos que hablar de justicia, cuando tendríamos que hablar de acceso a la educación en lenguas indígenas, de acceso también a los medios de comunicación, acceso a carreteras, a infraestructura, a derecho a la salud. Yo creo que hay muchísimas cosas que se tienen que ir hablando, porque el silencio, como bien sabes, no hace mucho bien, ¿no? Y pienso que en un momento como este, en un trabajo de transformación que se está haciendo, seguramente, implícitamente tendrá que reconocerse todas las deudas que se tienen en torno a los pueblos indígenas, y sin duda el que algunos personajes, como es mi caso, ¿no? Que viniendo de la escritura, viniendo de los programas de televisión, viniendo del periodismo, de la investigación, ahora estemos un poco allegados a puestos de decisión. Me parece que más allá de echar campanas al vuelo, como decía al principio, pienso que es importantísimo reconocer que hay muchas tareas pendientes hacia con los pueblos, evitar el discurso folclorista, el discurso romántico de enaltecer solo la lengua o solo la cultura, cuando en realidad estamos hablando de los derechos humanos más elementales. Mardonio, cuando hablas del discurso folclorista, ¿a qué te refieres específicamente? Pues sí, fíjate que lo hemos estado retomando muchísimo en este tiempo, porque justo desde la dirección hemos querido un poco ver más hacia allá, justamente porque una de las discusiones que tengo conmigo mismo es cómo se hace una dirección indígena y no como un indio se hace funcionario. Es una discusión que yo he estado teniendo en mi cabeza, en mi corazón, porque al final de cuentas, mucho de lo que se ha hecho desde las instituciones, ¿no? Insisto, ponderar el Día de la Lengua Materna, el Día de los Pueblos Indígenas, hacer algún evento donde se haga algún tipo de rezo, algún tipo de baile, sin que eso tenga necesariamente toda la carga cultural del entorno específico en el que se suelen utilizar. Entonces, pienso que huir de eso, por ejemplo, de la folclorización que ha hecho la televisión mexicana, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos personajes que hablan, incluso, me iría más atrás, ¿no? La época dorada del cine mexicano, cuando personajes como María Candelaria o como Tizoc, ¿no? Perpetuaron a base de un nacionalismo cinematográfico, perpetuaron un disque modo de ser, un disque modo de hablar, y que nos ha costado décadas quitarnos de encima, sobre todo ahora que empieza, insisto, a haber una cierta palestra para que las lenguas, los pueblos, sus integrantes puedan en voz propia decirse y abrirse un poco en este camino, en esta ventana de reconocimiento de los distintos, de un reconocimiento mutuo, pero la carga fue terrible y nos la heredó también el cine nacional. Sin duda alguna. Mardonio, tenemos que ir a un corte de canal y regresamos contigo. Claro que sí. México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Unidos, podemos hacerlo todos. Que nadie diga que no es posible. México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México, nada lo detiene. México eres tú. PRI, el Partido de México. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que está aquí en Debate 22 Mardonio Carballo, escritor y ahora director de Culturas Populares. Mardonio, decías que parte del estereotipo de lo indígena existe también en el cine mexicano. Hay otras zonas que lo han reforzado mucho, que tienen que ver con una parte oscura de nuestra personalidad como país, que es el racismo. Me parece que eso lo hemos superado del todo. Yo pienso que pues el racismo, yo creo que viene
pues de una estructuración, y supongo también tiene que ver con el miedo a la pobreza. Pensamos que ser indígena es ser pobre y absolutamente alguien vulnerable para un trato discriminatorio. Entonces pienso que tenemos muchísimo miedo de reconocer que en nuestras raíces está fundada no solo en el nivel discursivo, como dice la Constitución, ¿no? Sino que necesariamente hemos tenido que pasar por un proceso de aprendizaje, de reaprendizaje. El otro día hicimos un foro que llamamos Prácticas Sanas del Periodismo en un País Pluricultural, ¿no? Y justo hablábamos de cómo el periodismo tampoco ha entrado en esta posibilidad no tiene las herramientas como para reconocer que si algo sucede en un pueblo llamado Tzintzuntzan, o en un pueblo llamado Guatabampo, o en una comunidad llamada Ayotzinapa, no pasa por su cabeza la posibilidad de que esos idiomas que no suenan a español pudiesen ser de una raigambre lingüística distinta. Si uno pudiese hacer esos cruces, la narrativa del periodismo también cambiaría, la narrativa de la historia cambiaría, ¿no? Entonces pienso que hemos digamos, diseñado también una parte donde el racismo se convierte en una cosa muy suavecita, muy disfrazada, pensar un poco, yo pienso mucho en los dichos populares, ¿no? Pienso ahora que está tan en boga el hablar sobre la comida, ¿no? Hay desde un racismo alimentario. Yo recuerdo unos dichos del norte del país que dicen, si son de harina, ni las calientes; si son de maíz, ni me las mientes. Nada, para que te des una idea. Y eso, bueno, pasaremos por países indio bajado del cerro a tamborazos, el negrito en el arroz, lo queremos como de la familia. En fin, me parece que hemos también disfrazado un poco el racismo porque está muy introyectado en nosotros, ¿no? Recuerdo también en este foro un compañero periodista también decía, bueno, mis padres eran de Oaxaca, de origen mixteco, vinieron de la Mixteca, y bueno, pero nosotros somos mestizos. Y yo digo, no es, el origen no es una gripe, no te la quitas tomando una aspirina. O sea, si tus papás hablan otomí, tú eres otomí. Solo que en estos discursos de autoadscripción y la cosa política en la cual se ha ido también sumergiendo el cariz de lo indígena, pues es difícil reconocerse porque le han dejado la pobreza y le quitaron todo lo rico a lo indígena, cuando necesariamente tendremos que reconocer que el empobrecimiento hacia los pueblos indígenas es un empobrecimiento estructural, pero la riqueza cultural ahí sigue, enclaustradas, encapsuladas en un idioma, en una forma de ser, en una forma de decir. Y pienso que mientras no reconozcamos el racismo inherente a cada uno de nosotros, que ha ido permeando nuestras dinámicas sociales, nuestras prácticas cotidianas, poco podremos hacer, Javier. Hay que reconocer que en México el racismo mata, y eso es importante decirlo. Sí, sin duda alguna mata. Los peores casos de injusticias en materia de derechos humanos ocurren en las zonas más pobres indígenas, por supuesto, y en el sector particularmente de mujeres, que es, digamos, el último eslabón de esta escala terrible de discriminación que tenemos. Yo recuerdo que en algún momento que estaban buscando unos publicistas, pues querían tener, digamos, un abanico de cosas. Le pidieron a unas amigas que les ayudaran a conseguir a una modelo que fuera como más cercana al mundo indígena, que pareciera algo indígena. Les llevaron 2 chicas y el productor, cuando las vio, les dijo, pero no tanto. O sea, a ese grado, como si hubiera... Y nos la pasamos nosotros matizándonos, diciendo que somos moreno, pero moreno claro, moreno apiñonado, ¿no? Y cuando se tiene contacto o una mezcla de pareja, digamos que es blanca, se dice muy comúnmente que vamos a mejorar la raza, ¿no? Entonces, hay todo ese estamento que tú mencionas que está muy arraigado en nosotros, pero también hay otras visiones en donde no sabemos a veces hacia dónde ir.
Algunos dicen hay que integrar al mundo indígena, a los indígenas, a los indios. Y otros dicen hay que encapsularlos, que ellos mantengan sus formas, sus tradiciones, pero como en una reserva, casi, ¿no? ¿Qué Y piensas? ambas son posiciones discriminatorias o racistas, Javier. O sea, yo pienso que los pueblos indígenas no necesitamos permiso de vivir, ¿no? El derecho a la vida es inherente a todo ser humano. Pienso que lo que está ocurriendo es que al final de cuentas incomoda mucho, pues. O sea, no es un tema, el tema indígena es un tema eminentemente político. Sí. Y causa demasiadas aristas, demasiados escosores hablar del tema. Un poco pienso, y esta es una teoría, una tesis que no puedo comprobar, pero que me parece que la violencia que estamos viendo en nuestro país tiene que ver con justo el dejar de ser. Te dijeron, deja tu raíz, la dejaste, deja tu idioma, lo dejaste, te prometieron otras cosas, te dijeron, píntate el pelo y te vamos a dar otras cosas, aprende otro idioma, y al final de cuentas, todo eso nos fue dejando, insisto, la supuesta pobreza, el desarraigo, pero al final de la historia nos prometieron varias cosas con tal de desindigeneizarnos y nada de eso ha sido cumplido. Es decir, olvida tu raíz, olvida tu lengua, olvida blanquéate la piel, píntate el pelo y a cambio vas a entrar a un modelo de vida importantísimo que está reforzado por la televisión. Y nada de eso se cumplió. Hay otro tema que tiene que ver con lo mismo y es de otra manera. ¿Llevar el desarrollo a las comunidades soluciona la pobreza y la marginación? ¿Mejora los derechos humanos? Pienso, por ejemplo, en proyectos como el Tren Maya o el Transísmico que se están revitalizando actualmente. Sí, fíjate que en ese sentido yo pienso que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, tienen una mayoría de edad que están reclamando desde hace mucho, ¿no? Pienso que es importante en estos temas donde está en curso, digamos, la vida de los pueblos indígenas, es importantísimo que los pueblos indígenas, vía las consultas, vía los instrumentos signados por México, puedan ser partícipes de esta discusión. Pero me parece que es bien importante, Javier, dejar que las poblaciones, los pueblos, las comunidades sean el centro de la discusión, porque a veces yo recuerdo cuando el levantamiento zapatista decían, en realidad son unos blancos que han ido a manipular a los pobrecitos indígenas que no saben qué hacer ni cómo, ¿no? Y pienso que ocurre lo mismo en el asunto de los megaproyectos, ¿no? Reconocer la mayoría de edad de los pueblos será importante para el desarrollo de estos megaproyectos porque les afectan directamente a su vida. Entonces pienso que ahí, en ese sentido, sería importantísimo que pudiésemos reconocer a los pueblos con su mayoría de edad y que ellos decidan. Obviamente tenemos las vías del derecho, las vías legales, las rutas trazadas por organismos internacionales. Entonces pienso que yo en este tiempo pienso que lo que tendríamos que apostar es por asumir y reconocer la mayoría de edad de los pueblos. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte nuevamente y estamos contigo. Muy bien. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nos complace muchísimo presentarles la nueva temporada de Visión Periférica 2020. En esta barra donde compartimos lo mejor del género documental desde hace ya más de 8 años en Canal 22, hemos hecho una selección extraordinaria de 20 películas, 20 directoras y 20 directores que estarán compartiendo con ustedes sus experiencias para después presentarles sus documentales. Así es que los esperamos aquí, Visión Periférica 2020.
Antonio Carballo, estamos en la última parte del programa y me gustaría saber tu opinión respecto a proyectos que van más allá del país, y es esta tendencia de la globalización, en donde cada vez más es más notorio que se necesitan más recursos naturales, y quienes viven en las zonas con muchos recursos naturales son los pueblos originarios, los pueblos indígenas. ¿Pueden defenderse de alguna manera frente a este avasallamiento? Pienso que se buscan grandes extensiones de bosque para talarlas y poner, digamos, ganado y tener otro tipo de actividad que es totalmente ajena a ellos. Pues yo pienso que sí, yo pienso que hay muchos ejemplos. Si uno va a Bolivia, si uno va a Ecuador, si uno va a Colombia, si uno va a Nueva Zelanda, si uno va a Chile, puede encontrar cómo las resistencias de los pueblos indígenas han logrado no solo mantener vivo una parte de la tierra con esos atributos de los cuales estamos hablando, codiciados muchísimas veces por empresas, por megaproyectos, etcétera. Pienso que hay posibilidades, pienso que hay más posibilidades que antes, porque justo en una progresión no solo de los derechos, sino de la posibilidad de encontrar los instrumentos y las herramientas y las personas necesarias para hacer frente a este tipo de embates, me parece que sin duda es posible y vuelvo al ejemplo de los zapatistas, ¿no? Hemos llegado a un punto en el cual hasta ahora podemos ver cómo ha permeado todo su pensamiento no solo hacia los pueblos indígenas, los demás pueblos indígenas, sino a muchos otros movimientos que se desataron contra el neoliberalismo en una primera parte. Pienso que se puede, pienso que sin duda las desventajas siempre harán de esa lucha una lucha de David contra Goliat, pero sin duda me parece que se puede. Me parece que son momentos, sobre todo pienso que ha habido una suerte de contagio con respecto de las otras sociedades con las cuales será posible hacer algún tipo de trabajo empático, algún trabajo colectivo. Yo decía, volviendo al ejemplo de los zapatistas, la guerra contra los zapatistas se paró en la Ciudad de México, con una sociedad empática que logró poner también un ojo que miraba hacia allá y que evitó la masacre que ya se adivinaba. Entonces pienso que siempre serán luchas cómplices, y yo invitaría a la gente que nos está mirando que la lucha indígena es una lucha por la vida. Yo pensaba, hace algunos años me tocó impugnar la ley federal de telecomunicaciones en el 2014, si no mal recuerdo, y lo impugnamos ante la Suprema Corte, y ahí en la reflexión que tuve que hacer para enfrentar ese proceso legal, yo decía que si me quitan a la lengua, si me quitan la posibilidad de hablar mi lengua en un espacio como son los medios de comunicación, al otro le quitan el derecho a escucharla. También. Y bajo esa lógica se convierte siempre en una suerte de lo que le está pasando al otro, en realidad termina por golpearme a mí. Entonces, yo creo que las luchas de los pueblos indígenas han premiado. Yo veo ahora una generación nueva, muy dispuesta a entender lo que pasa con las comunidades, los pueblos indígenas, que tiene mucho más cuidado ahora que decías con respecto de la tierra, ¿no? No es gratuito que haya bosques, que haya agua donde están los pueblos indígenas, porque la relación que tienen la mayoría de los pueblos indígenas con la tierra está supeditada bajo otra narrativa, ¿no? Donde la tierra se convierte en una deidad máxima y es la tierra aquella que nos está dando un permiso para poder habitar su lomo en algún tiempo, porque cuando la tierra se arte viene otra glaciación y esto se acaba y vienen los siguientes seres vivos, ¿no? Entonces pienso que mucho del discurso de los pueblos indígenas ha permeado sobre todo a una generación nueva, y entonces, insisto, será el nuevo amanecer de los pueblos indígenas será en compañía de otros acompañantes de lucha, de otros simpatizantes que harán de los discursos de los pueblos indígenas una forma de vida, y me parece que está ocurriendo. Ese sería, digamos, el camino para enfrentar o detener el uso de transgénicos, supongo que al parecer a muchas comunidades afecta.
No, pues es que un poco pensar en el asunto de los transgénicos, pensar en México, por ejemplo, ¿no? En México, la parte del mundo, la parte del planeta donde se domesticó al maíz, que lo hicieron comestible, que lo hicieron accesible al consumo humano, lo hicieron vital para que pudiesen de esa semilla generar una nación o una nación de naciones. Es importantísimo decirle también a las nuevas generaciones que el maíz se domesticó en esta parte que llamamos México, ¿no? Y que fueron los pueblos y que fueron décadas sumadas en centenas que dieron como resultado ese grano maravilloso que hizo posible la preservación de una nación. Entonces, eso es lo que está en riesgo cuando vienen las grandes empresas a adueñarse, a buscar mercantilizar lo que tiene rasgos divinos, lo que tiene consensos humanos, vegetales, espirituales para los pueblos, se pierde cuando se convierte en una mercancía. Entonces, pienso que hay una conciencia, Javier. Me reconforta que digas esto. Tengo otra pregunta que tiene que ver con la educación. La educación ya es un problema ahorita general por la pandemia que tenemos y supongo que en las zonas indígenas debe estar haciendo más crisis. ¿Cómo están enfrentando esto, Mardonio? Pues yo creo que aquí es un tema que nos toca discutirlo como Estado, pues, como gobierno, porque efectivamente hay momentos en los cuales podemos ver que hay muchas comunidades que no tienen energía eléctrica. Hay comunidades a los que es imposible, en tanto que los servicios de la red, si en la Ciudad de México, desde donde estamos haciendo este enlace, se corta, imagínate lo que puede ocurrir con las comunidades. Entonces pienso que significa un gran reto, pero pienso además, más allá del gran reto que significa llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos momentos de COVID vía pantallas televisivas, pienso que para los pueblos indígenas, donde está terrible todavía y que me parece que es uno de los pendientes que tenemos que hacer, es que la educación se tiene que impartir en su propia lengua. Y eso me parece que es ahí donde hay que buscar las formas de incidencia para que ese derecho humano pueda ser accesible hacia los niños y las niñas indígenas de nuestro país, más allá de los propios recursos tecnológicos en los cuales estamos inmersos ahorita. Yo creo que todavía es más de fondo lo que tenemos que hacer, y ahí sí, insisto, es una cuestión no solo de gobierno, sino de Estado, ¿no? Donde la sociedad también juega un papel fundamental. Las exigencias de los pueblos indígenas van a ser escuchadas si el gran grueso de la población también toma partido bajo estos argumentos de que estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Entonces pienso que ahí podríamos trabajar todos en conjunto. Pues hay mucho por hacer. Desgraciadamente el tiempo se nos acabó en esta conversación, Mardonio. Te agradezco que nos hayas compartido tus certezas, la visión que tienes del mundo indígena, que pues muchas veces lo dejamos de lado, y en materia de derechos humanos es muy preocupante lo que ocurre muchas veces en esta zona de la población. Gracias, Mardonio. Gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en Debate 22, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar.